Capítulo 1. Mi vida en Stoke. Nací el 23 de julio de 1965, en Stoke-on-Trent, Inglaterra, la ciudad donde Lemmy Kilmister de Motorhead había nacido 20 años antes. Fue en ese año, cuando el rock and roll se convirtió en algo más que la suma de sus partes, también fue en ese año cuando un par de bandas aisladas cambiaron el pop para siempre. Los Beatles lanzaron Rubber Soul y los Stones lanzaron Rolling Stones N2, el mejor disco de cover de blues de la banda. Había una revolución creativa en marcha que nunca fue igualada y estoy orgulloso de ser producto de aquellos tiempos. Mi madre es afroamericana y mi padre es inglés, y es blanco. Se conocieron en París en los 60, se enamoraron y me tuvieron. No era normal la unión interracial, intercontinental, pero tampoco era normal su ilimitada creatividad. Les agradezco por ser quienes son. Me expusieron a ambientes únicos, tan ricos y coloridos que todo lo que viví, aun siendo muy joven, dejó su huella en mí. Mis padres me trataron de igual a igual desde que pude mantenerme en pie, y me enseñaron sobre la marcha, cómo lidiar con lo que sea que la vida ponga en mi camino. La única forma de vida que conozco. Mi mamá Ola tenía 17 años y mi papá Tony, tenía 20 cuando se conocieron. Había nacido para ser artista. Y como todos los artistas, dejó su pueblo natal para ir a París. Mi mamá era precoz, exuberante, joven y hermosa. Había dejado Los Ángeles para conocer el mundo y sumar contactos en el negocio de la moda. Cuando sus caminos se cruzaron, se enamoraron y luego se casaron en Inglaterra. Después llegué al mundo y decidieron armar una vida juntos. La carrera de mi mamá como diseñadora comenzó alrededor de 1966 y con el tiempo sumó clientes como Flip Wilson, Ringo Starr y John Lennon. También trabajó para Pointer Sisters, Ellen Reddy, Linda Ronstadt y James Taylor. Sylvester era también su cliente. No está más con nosotros, pero era cantante de música disco, era la versión gay de Sly Stone. Tenía una gran voz y para mí era una persona estupenda. Él me regaló un ratón blanco y negro que llamé Mickey. Mickey era un despreciable malnacido. No se achicaba ni siquiera cuando alimentaba a mis serpientes con ratas. Sobrevivió a una caída por la ventana de mi dormitorio después que mi hermano menor lo empujara. 3 días después apareció en la puerta de mi casa en muy malas condiciones. También se recuperó de la remoción accidental de un trozo de su cola cuando la parte interna del sofá se la cortó. Sin olvidar que estuvo casi un año sin agua ni comida. Nos lo olvidamos sin darnos cuenta en un departamento que usábamos para guardar cosas, y cuando finalmente regresamos allí, Mickey apareció muy contento como si solo me hubiera ido un día. Como diciendo: "¿Y dónde has estado?". Mickey fue una mascota inolvidable. Tuve muchas. Tuve un león, Curtis, hasta cientos de serpientes. Básicamente soy un cuidador de zoológico, pero autodidacta. Y me relaciono con los animales con los que convivo mucho mejor que con gran parte de los seres humanos que conozco. Mis animales y yo compartimos un punto de vista que la mayoría de la gente olvida. Que al final del día, la vida es supervivencia. Sobrevivir día a día. Cuando esa lección está aprendida, ganar la confianza de un animal salvaje que podría matarte es definitivamente una experiencia gratificante. Poco tiempo después de que yo naciera, mi madre volvió a la para expandir su negocio y fijar una base financiera sobre la cual construir la familia. Mi papá me crió en Inglaterra. Pasamos 4 años en la casa de sus padres, Charles y Sybil Hudson, pero esto no fue fácil para él. Yo era bastante intuitivo, pero no podía discernir cuán tenso era el ambiente. Mi padre y su padre, Charles, tenían una buena relación. Tony era el segundo de 3 hijos. Tanto su hermano menor, Ian, como el mayor, David, estaban de acuerdo con los valores de la familia. Mi padre fue a una escuela de arte, él era todo lo que su padre no era. Tony era los 60. Se rebeló y defendió sus ideales tan incondicionalmente como su padre los condenaba. Mi abuelo Charles era bombero en Stoke, una comunidad que no ha cambiado absolutamente nada a lo largo de la historia. Muchos habitantes de Stoke nunca la dejan. Hay muchos como mis abuelos, que nunca se atrevieron a ir 100 millas al sur, desde Stoke hasta Londres. La idea implacable de Tony de ir a una escuela de arte, trabajar y vivir de sus cuadros era algo que Charles no podía digerir. Esa diferencia de opiniones provocaba grandes discusiones que muy a menudo se transformaban en violentas peleas. Tony cuenta que Charles lo maltrataba sin razón, habitualmente durante gran parte de su juventud. Mi abuelo era un representante declarado de la Gran Bretaña de 1950, y su hijo era un representante declarado de los años 60. Charles quería ver cada cosa en el lugar correcto, mientras que Tony quería cambiar los muebles de lugar y repintar la casa.
Creo que mi abuelo se horrorizó cuando su hijo volvió de París enamorado de una desenfadada negra americana. Me pregunto qué habrá dicho cuando Tony le contó que pensaban casarse y criar a su hijo recién nacido en su casa hasta que ellos, mi mamá y mi papá, pudieran poner sus asuntos en orden. Tomando todo en cuenta, estoy conmovido por la diplomacia que mostraban en las fiestas. Mi padre me llevó a Londres tan pronto como pudo viajar conmigo en tren. Creo que yo tenía 2 o 3 años, pero sabía lo lejos que estaba Londres de Stoke, con un sinfín de casas de ladrillos marrones y raras familias, porque mi padre estaba metido en la movida bohemia. Podíamos dormir en un sofá y no regresar por unos días. Había lámparas de lava y luz negra, ferias y artistas por la calle Portobello Road. Mi padre nunca se consideró un beat, pero absorbió esa forma de vida por ósmosis. Era como si hubiese elegido a dedo lo más importante, lo más destacado de ese estilo. El amor por la aventura, tomar la ruta nada más que con la ropa que llevas puesta, buscar asilo en diferentes lugares repleto de gente muy interesante. Mis padres me enseñaron muchas cosas, pero la mejor lección la aprendí muy tempranamente. No hay nada como la vida en la ruta. Tengo buenos recuerdos de Inglaterra. Era el centro de atención de mis padres. Iba al colegio, actuaba en obras. The 12 Days of Christmas. E hice el personaje principal en The Drummer Boy. Dibujaba todo el tiempo y una vez por semana miraba The Avengers y The Thunderbirds porque la televisión de fines de los 60 era muy limitada y reflejaba la post-Segunda Guerra Mundial. La idea del mundo según Churchill era la de la generación de mis abuelos. Había solo 3 canales de televisión, y dejando de lado las 2 horas semanales que cualquiera sea el canal que emitiera esos 2 programas, después solo daban las noticias. Es lógico que la generación de mis padres haya formado parte del movimiento cultural que se había puesto en marcha. Cuando Tony y yo pudimos viajar a Los Ángeles para encontrarnos con Ola, él nunca volvió a hablar de sus padres. Desaparecieron de mi vida rápidamente y a menudo los extrañaba. Mi madre le insistía a mi padre para que no perdiera contacto con ellos, pero no había caso. Simplemente no le interesaba la idea. No volví a ver a mis familiares ingleses hasta que Guns N' Roses se volvió bien conocido. Cuando tocamos en el estadio de Wembley en 1992, el clan Hudson apareció en gran número. Entre bastidores justo antes de comenzar el show vi a uno de mis tíos, mi primo y mi abuelo. Era su primer viaje a Londres. En los camarines se tomaron todo el licor que teníamos. Se habían tomado hasta la última gota. Era una cantidad de alcohol que habría matado a cualquier persona excepto a nosotros. Lo primero que recuerdo de Los Ángeles es la canción de The Doors Light My Fire en el tocadiscos de mis padres, todo el día, todos los días. A finales de los 60 y principios de los 70 Los Ángeles era el lugar indicado para los jóvenes británicos involucrados con la música o el arte. Había mucho trabajo creativo en comparación con el indigesto sistema inglés. Y si hablamos del clima, era el paraíso comparado con el lluvioso y nebuloso clima de Londres. Además, dejar Inglaterra por la costa yankee era una de las mejores maneras de romper con el sistema y con su educación, y mi papá estaba feliz por haberlo hecho. Mi madre siguió con su trabajo como diseñadora de moda y mi padre capitalizó su innato talento artístico y se convirtió en diseñador gráfico. Mi madre tenía contactos en el negocio de la música, así que poco después su marido se convirtió en el diseñador de las tapas de los discos. Vivíamos en Laurel Canyon Boulevard, en una comunidad muy sesentona, en la cima de Lookout Mountain Road. Esa zona de Los Ángeles siempre fue refugio muy creativo porque el paisaje era muy bohemio. Las casas se ubicaban en la montaña entre el abundante follaje. Eran pequeñas casas que ofrecían un lugar donde dormir y desayuno. Recibían una amplia gama de personalidades. Lo que hacía del lugar, un lugar especial. Simple, público, compartido, muy conectado con la naturaleza. Una zona muy concurrida, un ambiente cálido, amigable. Había músicos y artistas viviendo allí cuando yo era chico. Joni Mitchell vivía un par de casas de distancia, Jim Morrison vivía detrás de Canyon Store en ese momento, Glenn Frey también estaba ahí. Glenn Frey había formado The Eagles recientemente. Era un lugar donde todo estaba relacionado. Mi mamá diseñaba ropa para Joni Mitchell y mi papá se encargaba de la tapa de su disco. David Geffen era muy amigo de la familia. Tengo un buen recuerdo de él. David contrató a Guns N' Roses años más tarde, pero no sabía quién era yo y yo tampoco le dije nada. Para la Navidad de 1987, la llamó a Ola para saludar y le preguntó por mí, le preguntó en qué andaba. Ella le dijo: deberías saber bien en qué anda, vos le estás produciendo el disco.